Hola Ricardo, ¿cómo estás, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué placer tenerte con nosotros. No, el placer es mío. ¿Quién más está conectado? ¿Está Bueno, Mati conectado? Sí, bueno, Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas bien, Julio. tardes. Ahí ya Qué le bueno. dejo la posta. Está todo bajo control conectado. Así que en cuanto Ya está andando bien. pongan, podemos comenzar. Me parece que está faltando unos 4 minutos todavía, Sí, sí. este, para, para que larguemos. Bueno, gracias Fernando, porque sé que tuviste una charla previa también con Matías y con Ricardo para ultimar los detalles. Siempre las exposiciones de Ricardo son brillantes, así que creo que no hay muchas cosas que ajustar. Este, y tenemos muchas cosas para hablar. Yo me Sí, anoté. vamos empezando y después los que se van sumando lo van siguiendo. Bueno, primero que nada, en nombre de todo Chimpay, también del equipo de Ojana, que es nuestra rama fintech dentro del grupo, eh, queremos darle las gracias a todos por acompañarnos una vez más en estos ciclos que nos ayuden a entender un poco mejor la realidad, lo que está pasando. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Arriazu, que la verdad que, bueno, ya todos vieron su presentación en la invitación que le mandamos y la verdad que es uno de los deportistas más reconocidos, eh, detalles sobre sus antecedentes y la verdad que nos parecía que era el momento ideal para contar con un análisis como el que generalmente hace el doctor Arriazu, eh, internacional, para ir desgranando hacia lo local, más en un contexto que no solo se presenta muy complejo para lo que es la economía local, sino también para todo lo que está pasando a nivel internacional y entenderlo de forma macro. Como decía Julio hace un ratito, habíamos pensado la modalidad y entendiendo que la forma tan didáctica que tiene el doctor de desarrollar estos temas, para que el doctor nos haga una presentación del contexto y de lo que está viendo y lo que él espera tanto a nivel internacional como local. Después de esa presentación, la idea es hacer un poco un ida y vuelta, hacerle algunas preguntas sobre distintos temas. Los invitamos a todos los que están escuchando a que nos vayan dejando preguntas en el chat. Vamos a intentar armar un hilo conductor para hacer las preguntas más relevantes o las que veamos que mayor cantidad de gente está interesado en tocar. Así que, por favor, nos van haciendo las preguntas por ahí. Lo otro que les pedimos, por favor, como les decía Matías recién, que a medida que van entrando, van a apagar el micrófono, la cámara, eso nos va a permitir tener una mejor conexión a todos y que tanto el video como el audio funcionen de mejor manera. Eh, Así que no lo hago más larga esta introducción. Para a desarrollar su... Bueno, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Siempre para mí un placer compartir con gente de Mendoza en la cual pasé muy buenos momentos. Eh, con Fernando acordamos de que voy a hacer un poco más corta mi presentación, de todas maneras no va a ser corta, de tal manera de que podamos luego intercambiar tipo entrevista. Entonces voy a hacer
tres partes, muy cortita la pandemia y su relación con la economía, un poco más larga la economía, y luego voy a poner mucho más énfasis en la Argentina actual y futuro. Como logre, ahí está. Está claro que estamos enfrentando el mayor dilema de la humanidad en mucho tiempo. La única vez anterior es la mal llamada gripe española, pero en aquel momento se estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial y por lo tanto no había el confinamiento que existe hoy en día. Y hay que remontarse a la peste negra para tener algún tipo de cosas parecidas. Mientras no exista una vacuna, la única solución es el distanciamiento, cuyo caso extremo es la cuarentena o el confinamiento. Pero este confinamiento destruye las bases de la economía moderna, que es el intercambio y la especialidad. Se calcula que el impacto inmediato de cierres de actividades por la pandemia equivale a una destrucción del PBI cercana al 30%. Estoy hablando en todos los países del mundo. Y luego hay efectos secundarios. Yo voy a comenzar con cómo viene el tema de la pandemia, pero con un solo cuadro. Esta es la tasa de letalidad del mundo, es decir, cantidad de muertes sobre casos confirmados. Sabemos que la cantidad de casos verdaderos es mucho más grande que la cantidad de casos confirmados, porque en la mayoría de los países no se toman en cuenta los asintomáticos o con síntomas leves. Lo que ustedes van a ver es que esta tasa de letalidad llegó al 7% y está bajando y en este momento está en 3 y algo por ciento. Esta es la tasa de letalidad de los últimos 7 días, que había llegado cerca del 10% y ahora está un poco arriba del 2%. Y esta es la letalidad de casos confirmados. Es decir, se toma un caso que se lo conoce y se lo sigue hasta que o se sana o se muere. Lo que ustedes van a ver es una fantástica caída de la tasa de letalidad. Eso se puede deber a 3 factores. Primer factor, que la carga viral ha disminuido, el virus es más débil. Segundo factor, que hemos aprendido a cómo manejarlo. Algo parecido a lo que pasó con el SIDA, que nunca se encontró una vacuna, pero ustedes verán que ya prácticamente no ven, digamos, en primera plana los casos de SIDA. Eso es porque se aprendió a reducir la tasa de letalidad. Y lo tercero es que con los testeos estamos comenzando a encontrar casos que antes no lo encontrábamos, que son asintomáticos o leves. Lo que está claro es que si ustedes tomaran país por país, todo está convergiendo al 2%. Y si ustedes calculan que a nivel mundial la subestimación de la cantidad de los casos es 50%, podemos decir que la tasa de letalidad es más o menos 1%. Eso plantea dudas con respecto a qué es lo que es un confinamiento inteligente. Esta es la tasa de crecimiento del mundo, es tasa trimestral desestacionalizada. Miren por favor China, anualizada llegó a casi 40 y en el segundo trimestre ya tiene positivo. Miren Europa, como primer trimestre menos y después más. Y miren Estados Unidos. Se me trabó esto. Ahí quise admitir a y se trabó la presentación. Y no la puedo sacar. Esperen un instante, por favor, que voy a tratar de dejar de compartir y voy a compartir de vuelta.
Bueno, viene a Estados Unidos y ustedes van a notar, en realidad, si miran, que parecería que el virus fue más fuerte en China, después Europa y Estados Unidos. Esto no es así. Esto es básicamente cuánto tiempo duró el confinamiento. No hay la menor duda que es el que destruye actividad económica, pero tampoco hay la menor duda que es la pandemia la que provoca el confinamiento. Entonces, discutir si es la pandemia o el confinamiento no tiene ningún sentido porque está todo absolutamente relacionado. Oxford publica diariamente un índice de el grado de dureza del confinamiento. Entonces nosotros lo que hicimos es tomamos promedios trimestrales y los comparamos con la variación del PBI. Este fue del primer trimestre y miren el segundo. No tienen la menor duda de la relación entre confinamiento y caída de actividad. Por lo tanto, en la medida en que el confinamiento se comienza a debilitar, comienza a recuperarse la actividad económica. No necesariamente a los niveles previos de las pandemias, pero sí bastante fuerte. Eso lo van a ver enseguida. Entonces, ¿cómo es que funciona el efecto económico de la pandemia? Hay 5 etapas. La primera etapa está relacionado con la pandemia, el confinamiento y la paralización del comercio y el transporte. La segunda es que cuando aparece la pandemia, la gente vende los activos considerados de riesgo. Básicamente las acciones en los países desarrollados y también los bonos en los países emergentes. Entonces caen las acciones, caen los precios de los bonos. Lo tercero es que el dinero que sale del país emergente porque se vendieron las acciones y los bonos, buscan refugio, en donde Estados Unidos, Suiza, Alemania. Cuando sale de nuestros países, nuestras monedas se devalúan. Cuando entra en Estados Unidos, automáticamente fortalece al dólar. El precio de las materias primas está determinado básicamente por 2 factores. Factores propios del mercado, demanda y oferta, y qué le pasa al dólar a nivel mundial. Porque como los precios se denominan en dólares, cuando el dólar se devalúa, los precios suben. Y cuando el dólar se aprecia, los precios bajan. Y según nuestros estudios, más o menos 50 y 50%. Entonces, en la primera etapa, cuando el dólar se está fortaleciendo, bajan los precios de las materias primas. Y luego, el comercio internacional baja porque hay dificultades de transporte, porque la gente tiene menos ingresos para comprar y porque algunos países estúpidamente tienen políticas proteccionistas. Estas son las etapas. Ahora, en cuanto pasa la pandemia, esto será exactamente al revés. Y en la mayoría de los países desarrollados, el proceso dura unos 3 meses. Después de 3 meses comienza a mejorar. Miren, por ejemplo, este es el promedio mundial del precio de las acciones medido en dólares. Miren la caída inmediatamente que comenzó el confinamiento en Europa y Estados Unidos, 32%, y como el valor de capitalización es cercano al 100%, cayó 32% del PBI mundial, la riqueza. Y entonces la gente tenía menos plata para gastar. Pero en cuanto comenzó a mejorar la economía y cuando la gente dijo esto no va a durar tanto, miren cómo comenzó a recuperarse y hoy está en niveles récord. Obviamente la economía no se recuperó plenamente, hay otros factores que lo explican. Esto es en los desarrollados, esto es en los emergentes, notarán que tardó más tiempo, pero ya casi recuperó todo, y esto es América Latina. Cayó mucho más, tardó en comenzar a recuperarse, se recuperó un poco y luego se estabilizó. Esto está muy dependiente de lo que pasó en Brasil. Vamos a ver otra de las variables. Tipo de cambio. Este es el tipo de cambio de China. Este es el tipo de los cambios de los emergentes sacando China. Ustedes van a ver que bajó más o menos 10%
y que desde que se dio vuelta la situación mundial bajó más o menos al 5%. Y esto es América Latina. Promedio de devaluación 35%. Luego se recuperó cuando Brasil, que había pasado de 4 a 6, volvió a debajo de 5, pero ahora Brasil está en 5.30, 5.40. ¿Ok? Claro que alguna gente dijo, porque devaluó Brasil, tiene que devaluar a Argentina. Absolutamente falso. A Brasil le vendemos básicamente commodities, excepto automóviles, y en este momento el comercio con Brasil es 1/3 del que era antes. Miren materias primas. Este es el oro. ¿Por qué sube el oro? Y básicamente busca refugio si cree que va a haber problema con las monedas. Miren petróleo. El precio del petróleo llegó a ser negativo. ¿Cómo negativo? Llegó un momento que bajó tanto la demanda por encima de la caída de la oferta que ya no tenían dónde guardar el petróleo. Y entonces, como cuesta guardarlo, preferían pagarle a la gente para que se lo lleve. En cuanto comenzó a recuperarse la economía y la demanda, y por ejemplo en China ya está en niveles normales, en Europa le falta más o menos 15%, en Estados Unidos le debe faltar 15%, automáticamente esto se combinó con que los países bajaron la oferta por precio y por acuerdo, y con lo tanto el precio se está recuperando. Y hoy en día estamos en un precio de cerca de $45, que está por encima del barril criollo. La mayoría cree que el precio va a ir a 60. Algunos locos dicen que va a ir a 100. Yo no creo, pero yo creo que va a seguir subiendo en la medida en que se recupere. Este es el precio de la soja. Notarán la caída que tuvo al principio, 13%, y notará cómo se está recuperando. Este es el precio del trigo, fluctuante. Y este es interesante, que es el precio del maíz. Te dirán, ¿por qué cayó tanto? Porque una parte del maíz se dedica a producir etanol y para cortes. Y con el precio del petróleo negativo, ¿quién va a poner, digamos, etanol en la gasolina, en la nafta? Entonces, todas las plantas de molienda en Estados Unidos se paralizaron completamente en el mes de abril. Después comenzaron a crecer. Además, hay proyecciones de una buena cosecha. Wow. Ustedes habrán visto, y les mostré 3 de los casos, cómo la dinámica hacia la baja y hacia la alza se da perfecto, tal cual como uno podría esperar. Ahora, ¿qué pasa? La pandemia comenzó en el este de Asia, luego se trasladó a Europa, se trasladó a Estados Unidos, luego bajó a América Latina y al este de Europa, y ahora está centrada básicamente en China, pero en la India. Entonces, el país donde va pasando sufre y después se recupera. Miren, por ejemplo, las ventas minoristas en la zona del euro. Este era marzo. La más oscura es el total, miren la caída, 6%. ¿Y qué es lo que crecía? Compras de correo, porque la gente no podía salir, alimentos y bebidas para estar confinado, medicamentos. ¿Qué es lo que más caía? Textiles, ropa, calzado y compañía. Claro, cuando vino abril, que fue el peor mes, miren lo que pasó. 20% de caída. Mayo se comenzó a recuperar. Y mire junio, el total ya está positivo interanual. Si pongo Estados Unidos, marzo, abril, mayo, junio ya está positivo, julio más positivo. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es la dinámica, y fue la misma dinámica que pasó en la Gran Depresión, y es lo que pasa en Argentina. Cuando hay una crisis como esta, la gente compra lo indispensable y deja de comprar lo que no puede comprar o no le sirve. Ante esta situación inédita, los gobiernos también reaccionaron en forma inédita. Y básicamente tenían 2 objetivos fundamentales en mente. El primero, evitar el colapso social. Y yo estoy 100% de acuerdo que eso es lo que hay que hacer. Y si no, vayan a leer lo que pasó, digamos, durante la peste negra. Esposo contra esposo, padre contra hijo, vecino contra vecino, la ley de la selva. Automáticamente todas las instituciones se rompieron, hubo caos. Destruyó el sistema feudal y tiempo después vino el renacimiento. Es decir, esos son los cambios.
pero en el interín es terrible y por lo tanto hay que evitarlo. Y evitarlo significa darle ingreso a la gente que perdió su ingreso, porque si no va a haber colapso social. El segundo gran objetivo es básicamente evitar que quiebren las empresas. Porque si las empresas no venden y tienen que seguir pagando impuestos y tienen que seguir pagando, digamos, salarios, el resultado de todo eso es de que no va a haber empresa y cuando venga la reactivación no va a haber quien produzca. Entonces, casi todos los países dieron garantía para los créditos, digamos. Y lo tercero es evitar que la expansión monetaria o la expansión crediticia o la expansión de deuda genere problemas futuros. Entonces, esta es la política monetaria de Estados Unidos. Esto es el crecimiento en la crisis del 2009. Noten que el activo subió 2 veces y media y la cantidad de dinero subió 160% y no hubo inflación. ¿Por qué? Porque esa plata no entró al sistema. En ese momento había un problema que quebraron bancos erróneamente. Eso generó un problema sistémico de corrida sobre los bancos y en ese momento hubo que poner un montón de dinero para que la gente esté seguro que los bancos no iban a quebrar. O sea, para evitar lo que pasó en la crisis del 30. Entonces, primera cuestión, nunca miren nada más que una parte del mercado, que es la oferta. Miren la demanda. Esto es de Europa que tenía menos problemas. Ahora, miren Estados Unidos, esta vez la política monetaria no cumple gran función. De todas maneras, la expansión es 65%. Recuerden ese número porque después les voy a dar la sorpresa que Argentina expandió menos que Estados Unidos monetariamente. Pero esta vez Europa expandió lo mismo que la última vez. ¿Por qué esta vez no hace falta política monetaria? Y básicamente porque están recontra líquidos. Nadie pensó que va a haber una corrida bancaria. Esta vez el problema es cómo le entrego dinero a la gente que perdió su ingreso. Bueno, miren la parte fiscal. Esto es 2017, 2018, 2019. Estados Unidos ya venía con un flor de problema fiscal. Miren este año. Hasta ahora lleva 13,7% del producto. Obviamente en el último mes menos. Y si hago para Europa es exactamente lo mismo, y si hago para Brasil es lo mismo, y si hago para Chile es exactamente lo mismo. Todos reaccionaron de la misma manera. Ahora, ¿cuáles son las experiencias históricas? Porque hay gente que dice, toda esta emisión va a causar caos mundial. Este es el déficit fiscal de Estados Unidos desde 1900. Miren, por favor, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. En la Segunda Guerra Mundial, año 41, el déficit era 3,5 puntos del producto, se fue a 26 puntos del producto. ¿Cómo lo financió? Emitiendo deuda. ¿Hubo inflación? No. Durante el periodo de expansión, la gente compraba los bonos, como lo está comprando ahora. Luego de eso, lo que hizo es bajó el déficit fiscal y para que caiga la relación deuda-PBI no hace falta que haya superávit, hace falta que el déficit sea menor que el crecimiento del PBI nominal, porque el crecimiento del PBI nominal es el que me hace crecer la deuda y abajo, digamos, el déficit me hace crecer la deuda y abajo el denominador me hace crecer el crecimiento del PBI nominal. Miren cómo hacia mediados de la década del 70 estaban en 30%, ahora ya estamos arriba de 100. Hay gente que dice, no, pero ahora ya estamos arriba de 100. Bueno, entonces lo que hice, y no voy a mostrar hoy día, es mirar el caso del Reino Unido de 1700. Y pasó de 0 a más del 200%. ¿Ok? La famosa burbuja de los mares del sur, que fue el primer gran bailout de la historia. Entonces, en este contexto lo que quiere decir es que el país que maneja bien, que tiene confianza, claramente, digamos, a esto la pasa bien. Y no hay que llegar a conclusiones, digamos, superficiales sobre que esto va a causar inflación y cosas por el estilo. Obviamente, la experiencia de la Primera Guerra Mundial dice que los que emitieron deuda y perdieron la guerra y luego manejaron la cosa mal, tuvieron hiperinflaciones. Pero la esencia es cómo se maneja la confianza y cómo se maneja el endeudamiento. Bueno. Ahora estoy en Argentina. Argentina ya tenía problemas. Argentina tenía el problema básico de que venía con un déficit fiscal grande y 2016 y 2017
lo agravaron con el argumento que el crecimiento económico lo iba a resolver solo. Mentira. Después hubo 2 años de ajuste, pero esos 2 años de ajuste consiguieron con una sequía, digamos, y con un cambio político porque era tarde para hacer. Bueno, ahora hemos heredado los 7 plagas bíblicas de Egipto. Tuvimos una pequeña sequía, digamos, el mundo se está cayendo, no hay crecimiento de crédito. Pero vamos a ver un poquito. En Argentina hay que dividirlo en 3 partes. Cortísimo plazo, corto plazo, mediano plazo. En el corto plazo los objetivos son exactamente a la de otros países. Impedir el colapso social y la quiebra masiva de empresas. Pero con un problema. Argentina no tiene una moneda, no tiene reserva y no tiene acceso a los mercados porque no tiene credibilidad. Por lo tanto, la principal fuente de financiamiento en la Argentina es la emisión monetaria. Ahora, dejen que le diga de que el colapso social es mucho peor que el impacto de la emisión monetaria. Por lo tanto, no tenía otra alternativa de hacer que lo que está haciendo. Tiene un problema. Estamos emitiendo lo que la gente no quiere tener. Entonces, ¿cómo funciona? El Tesoro le da la plata, el Banco Central le da la plata al Tesoro. El Tesoro le da la plata a la gente. Le da menos que lo que perdió. Por lo tanto, le da para que la gente coma. Por lo tanto, en esa etapa no hay presión inflacionaria. Cuando eso vuelve al sistema, porque el que vendió, alguien tiene que tener los pesos, lo que pasa es que el que tiene los pesos no quiere tener los pesos, al menos no quería. Y entonces quiere comprar divisas. Pero como hay control de cambio, no lo puede comprar y tiene que ir al mercado paralelo. Un mercado sin oferta. Entonces eso lo que hace es, sube la brecha. Al subir el paralelo, algo afecta a los precios. No es cierto que el paralelo sea el verdadero mercado cambiario. Las transacciones en el mercado oficial de cambio son 10 veces más grandes que las transacciones en el paralelo. El paralelo es el mercado de la desconfianza. Y algunos precios, sobre todo sustitutos de importaciones, se manejan por el costo de reposición en donde entra el paralelo. Yo en el mes de marzo dije, no va a haber hiperinflación por ahora, porque todas las hiperinflaciones están asociadas a la suba descontrolada del dólar oficial. Y esto ocurre cuando se queda el gobierno sin reserva. Hubo hiperinflación en el Rodrigazo, 75, hubo hiperinflación en el 89 y hubo hiperinflación entre el 90 y el 91. No hubo hiperinflación en el 2001-2002. Básicamente siempre fue lo mismo. El gobierno se quedó sin reserva, dejó que el tipo de cambio se vaya para arriba, y como en Argentina el tipo de cambio es la principal variable que explica la inflación, y ya lo vamos a ver enseguida, eso generó hiperinflación. Entonces, todo lo que tenemos que ver nosotros es qué capacidad tiene el gobierno para manejar el mercado oficial de cambio. Ahora, cuando hay brecha, obviamente la gente trata de comprar dólares en el mercado oficial. Pero está prohibido. Sí, pero Argentina tiene una gran experiencia en sacarle dólares oficiales al gobierno, básicamente con 4 operaciones. Demora de exportaciones, anticipo de importaciones, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones. Vamos a ver qué es lo que está pasando con esto. Y obviamente el control de cambio a la larga nunca funciona. Yo siempre pongo el ejemplo que Platón, que era un inflacionista, lo convenció al rey de Siracusa, digamos, de emitir en moneda metálica con 3 veces su valor metálico y puso control de cambio. Digamos, terminó con una flor de inflación y el rey de Siracusa lo vendió como esclavo a Platón. Entonces, el control de cambio nunca funciona. Lo que hace es temporalmente poner fricciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo funcionan esos mecanismos. Y, por supuesto, la actividad económica está afectada. Esa es la primera etapa que la estamos terminando. En esta etapa, yo diría,
Todavía no hemos tenido un aumento fuerte de la inflación. Es horrible para estándares internacionales, pero para el estándar argentino está al 2% promedio mensual. No hemos tenido colapso social todavía. Digamos, eso se evitó. Sí aumentó la delincuencia. Digamos, pero yo diría que esta primera etapa más o menos está concluida. Ahora, hay una segunda etapa, que es que la economía va a rebotar cuando se flexibilice el distanciamiento. Y ya está rebotando. Pero no tanto porque, digamos, me flexibilizaron, sino porque la gente se lo flexibilizó solo y hubo alguna flexibilización. El problema es que para que realmente crezca la economía, esto debería estar asociado al aumento del gasto privado, por mejora en la confianza y no por el crecimiento del gasto público. Si lo quieren hacer con crecimiento del gasto público, lo único que van a hacer es que el sector privado tenga más desconfianza, compre más dólares y por lo tanto no haya en absoluto reactivación. La renegociación de la deuda era condición necesaria pero no suficiente para reactivar la economía. Entonces, ya se completó, es un buen resultado, 3 meses tardío, pero es un buen resultado. Esto debe ser complementado por un acuerdo con el fondo. Acaban de anunciar que van a hacer un acuerdo con el fondo y por medida que disminuyan los temores de los inversores. Bueno, después vamos a ver que el haber anunciado una meta de 4,5 y las medidas que están asustando a los inversores no ayudan. Pero lo más importante no es esto. Lo más importante es que Argentina lleva 100 años de decadencia relativa, hay un aumento sostenido de la pobreza. Para disminuir la pobreza del 30 al 10% en 20 años, hay que duplicar la tasa de crecimiento de la Argentina. Y para eso se necesita aumentar la inversión a costa del consumo y se necesita que mejore la productividad y la competitividad. Es decir, hay que hacer todas las reformas estructurales que el país necesita, pero que son consideradas políticamente incorrectas. Entonces, al final voy a terminar con este tema. Entonces, este es el PBI mensual. Miren la caída que tuvo marzo y abril. Pero miren la recuperación que tuvo posterior. ¿Quieren ver más? Miren, marzo 11,5 interanual, 10,2% contra el mes anterior desestacionalizado. Abril cayó 26% interanual, 17,6 desestacionalizado. Es una de las mayores caídas del mundo. Pero miren mayo. Si bien cayó 20,5 interanual, creció 9,7 frente a abril. Y miren junio. Creció, digamos, cayó 12,3, pero creció 7,4. Y los datos de julio muestran también un rebote. Luego habrá que ver si lo que pasó en agosto, digamos, con nuevos confinamientos, digamos, cómo está afectando. Pero claramente esto lo que está diciendo es que tocó piso en abril, se está recuperando. Estamos muy por debajo de lo que estábamos todavía antes, pero muy por, digamos, por debajo. Si esto continúa, claramente en el último vamos a seguir con crecimientos mensuales desestacionalizados y el año que viene vamos a tener crecimiento positivo interanual, porque estamos comparando con años muy malos. Cuando esto comenzó en el mes de marzo, nosotros hicimos cálculo a mano alzada y dijimos que iba a caer 5% el primer trimestre, 18% el segundo. Bueno, cayó 5,5 el primero, 19,4 el segundo. O sea, cayó básicamente lo que se esperaba a mano alzada y con el mismo tipo de distribución. Obviamente, miren sectores, digamos, industria manufacturera caía 33, ahora está en 7,3 interanual. Construcción, 86, 61, 49. Hoteles y restaurantes, 85, 72, 62, 7. Entonces, pero este no es el problema. El problema es cuánto aguantamos. Y veamos estas son las reservas a la izquierda y la variación a la derecha y los factores. Lo que dice compra de divisas es el mercado cambiario.
Las otras cosas son operaciones que no pasan por el mercado cambio. Usted se perdía 679 en mayo, se ganó 672 en junio, en el mercado, se perdió 568 en julio y 1133 en agosto. ¿Pero cómo? Si tenemos superávit comercial, tenemos superávit en cuenta corriente y hay control de cambio, ¿cómo podemos estar perdiendo? Hay gente que dice los $200. No, los $200 es insignificante. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de ver qué es. Primero miremos cómo se maneja el tipo de cambio. Ustedes van a ver que con las primarias hubo un salto en el tipo de cambio oficial. Eso es básicamente porque el gobierno no tenía plan B, cambiaron todas las expectativas y las famosas pseudo bandas no sirvieron para nada. Entonces el tipo de cambio pegó un salto de un poco más de 40 a más de 60. Luego se mantuvo con un pequeño crawling peg, después se estabilizó para romper expectativas inflacionarias, después comenzó al 3,7 y ahora está en el 2,7 mensual de devaluación. O sea, se está haciendo un crawling peg controlado. Ahora, este es el contado con liquidación y esta es la brecha. Entonces, claramente, esa diferencia atrae a la gente, digamos, para comprar en un mercado para vender en otro. Este es el tipo de cambio real multilateral de Argentina desde el 2002. Obviamente el 2002 no es de equilibrio, un tipo de cambio enorme a 4 salarios por el suelo, pero van a ver que es el tipo de cambio más alto desde el 2008. Y si miran el paralelo, van a ver que es el más alto de toda la serie. Lo que esto está diciendo es que en realidad, económicamente, no hace falta mover el tipo de cambio y el paralelo, digamos, está mostrando el enorme nivel de desconfianza que existe, que es casi igual al del año 2002. Entonces, ¿cómo se explica la pérdida de reserva? Bueno, veamos qué pasó con las exportaciones de los 7 primeros meses agropecuarias, 2019 y 2020. 2019 agrícola exportábamos 57 millones de toneladas, ahora 59 millones de toneladas. O sea, definitivamente no hay retención de exportación. Si miran precios, van a ver que última columna cayó 3,4, con algunos precios como el de la soja con suba. ¿Qué significa esto? No hay subfacturación de exportación. O sea que de los 4 factores, ya encontramos 2 factores que no explican la pérdida de reserva. Ahora, vamos a ver acá. Ustedes van a ver que para exportaciones e importaciones hay 2 conceptos, devengado y caja. Devengado es, pongo una mercancía en un barco, eso es exportación. La bajo de un barco, eso es importación. Caja es cuando la cobro, cuando la pago. Si ustedes miran 2019, exportamos en 7 meses 36.600 millones, nos pagaron 31.500. O sea que nosotros financiamos a nuestros compradores 5.000 millones. Pero miren importaciones. Importamos 30 millones y pagamos 18. O sea que nos financiaron 11.978. En términos netos, por el mercado cambiario, por la cuenta corriente, nos financiaron 6.879. Miren este año. Exportaciones cayeron de 36.600 a 32.200, caja de 31.500 a 29, o sea que bajamos lo que financiamos afuera, o sea que esto no explica la caída. Pero miren importaciones, cayeron de 30.000 a 22.000, pero los pagos por importaciones subieron de 18 a 22.000. O sea que perdimos 11.585 millones de financiación por importaciones y en términos totales por la balanza comercial perdimos 9.754. Esto explica por qué perdemos reservas. La gente, al no poder comprar dólares, si tengo una deuda en dólares o tengo que pagar importaciones, lo que hago es directamente voy y se la pido al central y pago cosas viejas. Esto es lo que llevó a la famosa resolución 7030,
horrible, pero desde el punto de vista económico lo que tuvo resultado y le dio 3 meses al gobierno. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más me queda con este mecanismo? Pero ya sabemos, ahí está la explicación de la medida que tomó el gobierno, horrible, pero esto ya lo hicimos en el 74, 75, lo hicimos en el 88, 89, lo hicimos un montón de veces, exactamente este comportamiento. Entonces, ¿cuántas reservas me quedan? Arriba de todo está cuántos son las reservas brutas. Entonces, ustedes van a notar que hubo un cambio apenas de 1.885 millones desde el principio de año. Pero hay que sacarle los encajes de los depósitos en dólares, que subieron 2.577. Y hay que sacarle otros pasivos que son básicamente el swap con China. Entonces eso me queda las reservas neta 1, que he perdido 5.769. Luego tengo los depósitos del gobierno, las asignaciones de derechos especiales de giro, eso me da otro concepto de reservas netas. Y si le saco el oro, me quedan las reservas netas líquidas, que es la que ustedes escuchan hablar. En realidad, no hay nada que me impida llegar a un acuerdo con China de que me dé, divisas, que me permita usar el swap. No hay nada que me impida usar los derechos especiales de giro y no hay nada que me impida vender o prender el oro. O sea que si yo quisiera mantener la política cambiaria, claramente lo podría hacer bajo determinadas circunstancias. Acá hay 3 problemas. Primer problema es que alguna gente cree que en este momento hay que devaluar. Entre ellos colegas míos, a los cuales le tengo mucho cariño, son muy amigos, digamos, pero que no se dan cuenta el impacto que eso tiene, digamos, en inflación, del cual ya voy a hablar. La segunda cosa es que el fondo piense exactamente lo mismo. Y la tercera es que hay gente que le dice, no vas a llegar hasta las elecciones, da un salto ahora, paga el costo ahora y después el año que viene vas a tener todo, digamos, en bandeja. Esto es lo que le hizo Herman González para Cavallo y esto es lo que le hizo Remel Lénico para Lavagna. ¿Ok? En el gobierno, tanto el ministro como el presidente del Banco Central como Todesca razonaron de manera completamente distinta, diciendo, si yo muevo el tipo de cambio voy a tener un gran problema. ¿De dónde salen los pesos para comprar los dólares? Bueno, mira, acá tienen el déficit fiscal argentino desde 1914. Y en la última parte es nuestra proyección para este año. Ustedes van a notar cuándo comienza la inflación en la Argentina, claramente en el largo plazo está ligada al déficit fiscal, y van a notar cómo después hay todo un periodo que mejora, pero con enormes vaivenes. ¿Qué significa? Alguien que tiene que hacer el ajuste y después viene alguien, digamos, que se gasta la plata. Y después el ajuste y alguien que se gasta la plata. Y ahí está el déficit primario. Tengo que sacar esto y después eso me trae. Va. Esta es la monetización de la economía. O sea, la cantidad de activos monetarios en pesos dividido el PBI. Ustedes van a ver cuándo comienza a caer. 23 de abril del 2018, cuando Argentina pone el fatídico impuesto a los activos financieros que no recaudó absolutamente nada y rompió todos los equilibrios macroeconómicos. Y nunca nadie le reclamó al que propuso eso. ¿Por qué se está recuperando ahora? Y porque hay control de cambio, la gente no se puede deshacer de los pesos, y porque el PBI cayó. Entonces, esa es la recuperación. Claramente esperamos que la segunda parte del año, como ya se ve en el mes de agosto, comience a caer. Esto es un tema importante para entender y es cómo es la relación entre política monetaria y actividad económica. Un depósito es contractivo, porque yo para aumentar un depósito yo tengo que dejar de gastar. Lo que es expansivo es el crédito. Cuando crédito crece más que depósito, la economía se expande. Cuando crédito crece menos que depósito, la economía se contrae. Si ustedes miran acá, esta es la diferencia entre depósito, esto es en dólares, y actividad económica. Miren cómo la correlación es enorme entre ambas variables y estoy hablando
de una variable. Otro problema argentino es que desde el 2018 los bancos reciben, pero no prestan. Entonces, todo esto se lo prestan al gobierno en la forma de LEVAX y LELIX, digamos, y eso lo que hace es lo mismo que comprar un dólar, es decir, baja la deuda en Argentina. Ya para ir terminando esta parte, inflación. Inflación en la Argentina, promedio 2%, o sea, 25% anual. Esto es inflación en Brasil, esto es inflación en Chile, en Colombia y en México. Ustedes van a notar que la inflación cayó en todos los países, y eso es obvio. Cayó el precio del petróleo, cayó el precio de las materias primas, no hay demanda. En Argentina cayó para los niveles argentinos, porque 2% de promedio es bastante bajo para Argentina. Ahora, ¿qué determina la inflación? Hay 4 tipos de bienes. Los bienes que se exportan, los bienes sustitutivos de importaciones, servicios públicos y no transables. Pero estas son las verdaderas variables que determinan la inflación. Algunas son exógenas, otros responden a política monetaria en el largo plazo o a decisiones del gobierno, otras responden a la política de corto plazo. Por ejemplo, un bien exportable es el precio internacional por el tipo de cambio menos las retenciones. Y es el tipo de cambio oficial porque nadie vende al tipo de cambio paralelo. En el bien importable, acá sí entra el paralelo, es precio internacional es por tipo de cambio más aranceles. Y luego me quedan márgenes que dependen del nivel de actividad económica, servicios públicos que en el corto plazo lo controla el gobierno y salario. Entonces, en este momento, precios internacionales están cayendo, tipo de cambio oficial viene creciendo a un ritmo más o menos del 30%, por lo tanto, los exportables vienen creciendo a un ritmo del 20%, los importables un poco más de 30%, los márgenes al no vender están prácticamente planchados, servicios públicos están planchados, salarios, excepto petroleros, excepto, digamos, transportistas, están relativamente controlados. Nosotros al principio del año calculábamos una inflación del 35%, cuando la mayoría calculaba 45, 48. Está viniendo por ahora al 25, pero nosotros esperamos que en la segunda parte del año va a subir. Y por lo tanto estamos esperando que vamos a terminar con 32% de inflación. Ahora, miren esto. Esta es la tasa de variación del tipo de cambio. Y miren la tasa de inflación sin rezago y con rezago. Ustedes van a ver, cada vez que sube el tipo de cambio, sube la inflación. Porque en Argentina la principal variable de corto plazo es el tipo de cambio. Porque la gente piensa en dólares, en la unidad de cuenta de los argentinos. Y entonces cuando sube el tipo de cambio, no es que la gente vende y deja, digamos, de comprar dólares, al revés, compra dólares. Entonces, si ustedes hicieran un salto cambiario en este momento, eso inmediatamente se iría a precios. Eso fue lo que fue el Rodrigazo. Un intento ortodoxo, entre ellos de un mendocino, digamos, en el cual no tenían apoyo político. Entonces, devaluaron más del 100, subieron la tarifa más del 100 y aumentaron salario 20. Paro general, a la semana siguiente 150 de aumento de salario, hiperinflación. ¿Ok? Bueno, esto es lo que habla Todesca y compañía. Deuda, lo único que importa es, miren la diferencia que hay entre lo que habría que pagar antes y hay que pagar ahora. ¿Ok? O sea, se logró, digamos, bajar bastante el peso de la deuda. Una aclaración más. La deuda neta argentina es 47% del PBI, más baja que el promedio de América Latina. El problema argentino es concentración de vencimiento y que no les renuevan por un problema de confianza. Y no hay ningún país del mundo, ningún banco, ninguna empresa que pueda sobrevivir si le exigen pagar toda la deuda. Argentina tenía que tener un superávit de 16,5 puntos del producto, que es imposible. Wow. Vamos ahora a la proyección y la pospandemia.
Esta es la cuenta corriente de la balanza de pago y esta es la balanza de pago. Miren, en 2018, el déficit que había, enorme, 27.000, que fue financiado con plata del fondo y me sobró y acumulé reserva. 2019, bajé tanto el gasto que miren la caída de importaciones de 62.500 a 46, subió un poquito exportaciones porque no hubo sequía, bajó servicios porque hubo menos turismo, bajó utilidad de dividendos, pero la cuenta capital se me volvió negativa, sobre todo miren moneda y depósitos, que es la corrida de la gente a comprar dólares. Primer semestre de este año ya estamos en superávit en cuenta corriente. De vengada, en caja estamos hace rato en superávit. La cuenta capital, digamos, se logró bajar monedas y depósitos, pero ya les conté por dónde perdimos y por lo tanto 787. Y nosotros tenemos que proyectar lo que nos queda para adelante. Entonces, exportaciones van a subir por recuperación mundial. Intereses va a caer, o sea, va a ser mejor por la deuda porque no voy a pagar. Sector público no financiero se va a ajustar por de país y por el arreglo con el fondo. Crédito, que es donde estamos viendo mucho, llega un límite a eso porque, digamos, hay un límite mínimo. Utilidades y dividendos cae porque cayeron las ganancias. Importaciones va a subir, o sea que se deteriora porque hay recuperación interna, algo de recuperación de turismo. Por lo tanto, la cuenta mercado superávit, pero en la cuenta corriente va a haber una tenue mejora. O sea que sigue habiendo superávit en cuenta corriente. Ahora, la cuenta corriente es la suma del presupuesto del sector público y del privado. Para este año estamos esperando, con intereses consolidados, un déficit de 9,1 y para el año que viene con intereses 4,7. Esto es incompatible con lo que dijo Guzmán el otro día. Ahora, miren el sector privado. Miren cuando aumenta la desconfianza, cómo el sector privado automáticamente comienza a dejar de gastar y a ahorrar la plata afuera. ¿Ok? Eso fue la recesión. Ahora, miren este año el sector privado lo que hizo. Enorme baja del gasto por la baja del ingreso y porque tiene miedo. Para el año que viene esperamos menor ahorro privado, o sea que aumente el gasto privado y menor déficit público, con lo cual la cuenta corriente le esperamos un poquito mejor. Ahora, Guzmán habló de un déficit de 4,5 versus el 3,6 que nosotros consideramos necesario para que el esquema no sea disruptivo. Ese 0,9 de diferencial son 400.000 millones de pesos que necesita el gobierno. ¿Qué alternativa vemos? Anuncia 4,5 pero negocia con el fondo llegar al 3,6. Entonces es un escenario no disruptivo. Que el FMI lo deja en 4,5 pero le financia el excedente. Entonces hay ingresos de capital, hay más crecimiento y el Banco Central acumula algo del resto. Y se rompe con el FMI por falta de acuerdo, seguimos con ese déficit y sin acuerdo, sin confianza, habría problemas cambiarios y más inflación. Cada uno tiene que darle a esto las probabilidades. Entonces, básicamente en este cuadro de doble entrada se ve que haya confianza, que no haya, que haya ajuste fiscal, que no. Si no hay confianza y no hay ajuste fiscal, el esquema no aguanta. ¿Okay? Claramente tenemos un problema que se quedan sin divisa y entonces en ese momento hay un gran problema. Si hay confianza, pero no hay ajuste fiscal, el problema es cómo revierto la confianza para que me financien el mayor déficit. Y con el actual nivel de monetización es muy difícil. No imposible, pero muy difícil. Si no hay confianza, pero hay ajuste fiscal, hay menos recuperación económica, pero puedo manejarme. Y si hay confianza y hay ajuste fiscal, entonces Argentina sale de la situación, comienza a crecer y evita el salto cambiario y evita la disrupción económica. Dos pequeños comentarios sobre la economía mendocina.
Estas son las tasas de crecimiento del Producto Geográfico Bruto de Mendoza. Enorme volatilidad, igual que Argentina. Esto es el crecimiento. Ustedes notarán que al igual que Argentina está estancado el PBI total prácticamente del 2011 y en términos per cápita yo diría que está estancado hace un montón de tiempo porque la tasa promedio de crecimiento fue 2,7% contra el crecimiento de la población de Mendoza. O sea, Mendoza sufre el mismo problema con otros cambios estructurales que tiene todo el país. Ahora, miren la parte acá, el año 2005, digamos, después del ajuste del 2002, 2015, 2019, y está en pesos corrientes y en pesos constantes. Ustedes van a ver que el resultado primario se fue de un superávit en el 2005 a un déficit de 2.800 en el 2015 y a un superávit en el 2019. Pero el total de intereses que la puede ver más abajo en renta de la propiedad, el déficit sigue aumentando. O sea, tiene el mismo problema que tiene Argentina. Ahora, si ustedes miran en moneda constante, van a ver que parte del problema es que a pesar que tuvieron enormes aumentos de ingresos, hubo enormes aumentos del gasto público en moneda constante. Entre ellos, el gasto en personal, que prácticamente se triplicó. Después no tuvieron otra alternativa que ajustar. O sea que ya hicieron bastante del ajuste y luego vino la pandemia. Lo que estoy tratando de mostrar es que Mendoza es un reflejo, a pesar de que ha hecho políticas distintas. Comenzó el ajuste fiscal, por ejemplo, antes, digamos, en el último periodo, pero de todas maneras tiene muchas similitudes a nivel país. Cada vez que hay plata, quieren gastar. Y cada vez que hay plata, aumentan la cantidad de empleados públicos y aumentan el gasto en el sector público y cada vez hay menos gente para pagar. Entonces, esto es la esencia de mi charla. Me demoré un poquito más de lo que había prometido, digamos, pero me parecía importante poner la pandemia, el mundo, Argentina y un poco de Mendoza. Y ahora estoy listo para cualquier pregunta y cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy claro todo. Ahí tenemos algunas preguntas. Yo no sé si la vieja escuela quiere arrancar primero. No sé si Julio quiere hacer alguna pregunta para iniciar este pequeño ping-pong que vamos a hacer. Julio, ¿tenés alguna pregunta? No, veo que hay varias preguntas que han hecho nuestros amigos, así que arranquemos con las preguntas de ellos y después en todo caso vamos agregando alguna inquietud que podamos tener. Bueno, yo voy a arrancar con una mía, en realidad, porque sé que aparte es por ahí el tema que más nos toca hablar con los clientes y me parece muy interesante un punto que marcó ahí el doctor Arriazu, este, que es el tipo de cambio. Como siempre, a todos los argentinos probablemente el tema dólar es lo que más preocupa y ahí hacía una dicotomía entre todo un grupo de gente que está hablando de una inminente devaluación eh, bueno, y la visión que nos daba sobre el impacto que esto podría tener en precio. ¿Cómo ve que esto, en este escenario donde el gobierno no quiere ir por ese camino, qué solución está viendo que pueda terminar habiendo sobre la brecha cambiaria y cuál puede terminar siendo ese desenlace en la discusión del gobierno con el fondo, que como bien usted decía, el fondo es de la idea de ir por un ajuste del tipo de cambio, ¿no? Bueno, voy a comenzar con la última frase. Sí, el fondo es en general de esa idea y fue gran parte del problema del programa que pusieron en el 2018, digamos, donde creyeron que con tasa de interés y dejando flotar el tipo de cambio iban a resolver el problema argentino. Hace unos pocos meses el Departamento de Research del fondo publicó un artículo diciendo: en los países bimonetarios, donde el dólar o la otra moneda juega un papel muy importante, el sistema de flotación no es el sistema ideal, porque cualquier movimiento cambiario se traslada rápidamente a precio. Yo soy un ex flotador, habiendo estudiado en Estados Unidos,
y me convertí completamente al revés cuando volví a la Argentina. Porque en Argentina, 80% de todas las tenencias de activos financieros están en dólares y la unidad de cuenta de los argentinos es el dólar. Y cuando el dólar se mueve, no es cierto que incentive las exportaciones, produce un aumento de precios casi inmediato. Yo siempre digo que una devaluación exitosa en la Argentina se pasa 90% a precio dentro de los primeros 12 meses. Y una devaluación mal hecha se pasa 110% a precio dentro de los primeros 3 meses. Entonces, resolver el problema de competitividad de Argentina a través del movimiento cambiario ya lo hemos intentado 100 veces y nunca dio resultado porque nunca estamos atacando la verdadera causa de la falta de competitividad de Argentina, que son las regulaciones, los costos laborales, la carga tributaria, la carga financiera, etcétera, etcétera, que son las cosas que hay que resolver en la Argentina. Yo no sé si la parte que va a negociar con Argentina va a ser la misma que la última vez nos impuso ese sistema tonto de bandas cambiarias, digamos, o van a escuchar a esta gente de research que acaba de sacar este programa. Dentro de mis queridos colegas, que son además muy amigos y que los quiero mucho, que están proponiendo saltos cambiarios, están los que proponen llevar el tipo de cambio a 150 y poner un doble mercado cambiario. Bueno, al día siguiente tenemos 100% de inflación. En Argentina funciona de esa manera porque nadie quiere perder un precio relativo. Después, a través de enormes recesiones, se podrá adecuar el precio relativo, pero en el ínterin tuvimos un colapso social. Hay otros más sofisticados que lo que están diciendo es, si bien el tipo de cambio real está bien, en realidad estás comparando con el 2008, que fue un año, digamos, donde los precios de exportación estaban más altos. Mi respuesta es sí, pero también estaban más altos los precios de importación. Vos tenés que ver realmente ajustado por términos de intercambio. El segundo argumento es, bueno, pero el gasto público es más grande que lo que era en el 2008. En primer lugar, no es cierto que sea más grande que en el 2008, pero en segundo lugar, si lo que yo tengo que bajar es el gasto público, ¿hasta cuándo vamos a seguir tratando la engaña pichanga de bajar a través de inflación que causa enormes daños, digamos, el gasto público? Si hay que bajar el gasto público, hay que bajar el gasto público. Ahora, ustedes están preguntando algo más. ¿Qué va a pasar? Y esos son los 4 escenarios que nosotros hicimos. Si logran bajar el déficit fiscal a 3,5% del producto, que entre paréntesis hay mecanismos automáticos que bajan el déficit. O sea que no hay que hacer un gran esfuerzo para bajar el déficit al 3,5%. Por eso la meta del 4,5% me pareció, digamos, mala, porque eso implica que van a querer aumentar gastos. ¿Ok? Bueno. Si yo tengo 3,5 puntos del producto, yo tengo que financiar 1,5 billones de pesos el Tesoro. 1,1 billón me lo da el Banco Central, básicamente con ganancias y adelanto. Ustedes me dirán, bueno, pero estoy emitiendo. Sí, estoy emitiendo con eso 1,1 sobre 3,3 billones, que es la base monetaria. O sea, estoy emitiendo 30%. Y nosotros estamos trabajando con una inflación del 42%. O sea que está subiendo menos que lo que subiría la demanda real de dinero. ¿Ok? Por lo tanto, en realidad, bajo ese escenario, si no hay corrida, lo que habría es de que el gobierno compraría reserva. El resto, el gobierno lo tiene que comprar con colocaciones netas de deuda, que es lo que ha estado haciendo el último mes. Pero para eso tiene que haber confianza. Entonces, resumiendo, yo bajo el déficit al 3,5, hago un acuerdo con el fondo, con o sin plata, especifico bien las variables macroeconómicas, yo puedo comenzar a dejar de perder reserva y que la brecha comience a caer. Y por lo tanto, puedo evitar una solución disruptiva. Ahora, ustedes saben que los chinos escriben la palabra crisis con 2 ideogramas. Uno que significa peligro y otro que significa oportunidades.
Nosotros estamos en una crisis. Es una oportunidad. Si sabemos tener un buen diagnóstico de qué es lo que llevó a la decadencia argentina relativa de 100 años. Y cuando digo 100 años, nosotros en 1913 teníamos un ingreso per cápita 2 veces y media del promedio mundial. Hoy en día apenas 17%. O sea, el mundo aprendió a crecer y nosotros a decrecer. Entonces, con todo tipo de gobierno. Entonces, claramente, si hacemos las cosas bien hechas, podemos aprovechar la oportunidad. Ahora, si queremos profundizar todas las cosas que hicimos mal hecho, todos los números que le hice hace rato no sirven para nada, porque entonces la gente no va a querer tener pesos, la contrapartida va a ser de que entonces van a ir a querer comprar dólares, va a aumentar la brecha, el gobierno no va a poder financiar el desequilibrio, y esos son los 4 escenarios que le puse en el cuadro de doble entrada. Entonces, uno tiene que, de alguna manera, hay cosas que son positivas. Haber llegado a un acuerdo con los bonistas es positivo, pero lo que es positivo es que eso lo quería el presidente, la vicepresidenta y el equipo económico. Anunciar que voy a negociar con el fondo también es positivo. Y eso no se podía haber hecho si no lo quiere el presidente, la vicepresidenta y el equipo económico. Pero creer que yo voy a cambiar al fondo, voy a, digamos, a tener un déficit más grande y que eso lo voy a poder financiar al mismo tiempo que estoy haciendo lo que estoy haciendo con Internet y que lo que estoy haciendo con cable y Vicentini y compañía, en realidad con eso no doy confianza. Y basta ver, todos los cálculos que se hicieron sobre el valor presente neto de la deuda están hechos con una tasa de salida del 10%, que implica un riesgo país inferior a 1000 puntos. Y hoy estamos con un riesgo país de 2150, con un mercado, digamos, de deuda completamente paralizado. ¿Por qué? Porque nunca hemos mostrado bien los números y cómo vamos a hacer. El otro día, pero pusieron 4,5 del producto de déficit. Nunca dijimos cómo van a ser el total de los cuadros. Dicen que cuando esté el presupuesto lo vamos a hacer, pero al mismo tiempo están hablando de aumentar ganancias, del impuesto a la riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, el problema argentino ha sido y es la confianza, porque siempre hemos estafado. La base de la economía es la confianza. Con confianza invierto, gasto, tomo riesgo. Con desconfianza dejo de gastar y trato de proteger lo que tengo. Mariano Grondona tenía una vieja frase, que fue lo mejor que hizo Mariano Grondona, que decía que la confianza y la desconfianza tienen 3 etapas: corto, mediano y largo plazo. Corto plazo muevo mis activos financieros. Está claro que Argentina hace 50 años, 60 años que movió sus activos financieros. Mediano plazo muevo mis activos reales. Dejo de invertir, invierto en otro lugar o después vendo mis empresas. Largo plazo muevo mi persona. Ustedes ven la cantidad de gente que dice me voy. Eso implica que la confianza en Argentina no se ha recuperado, y para que esto tenga una solución razonable hay que restaurar la confianza, y ese es un proceso largo, con mucho trabajo y haciendo siempre las cosas bien hechas. Perdón que haya sido larga la respuesta, pero me dio tiempo para hablar de varias cosas al mismo tiempo. Muy bien, sí, muy buena respuesta. Y continuando un poco con esta línea, ya antes de hacerle algunas preguntas de la parte internacional que también quiero hacerle, nuestro público generalmente es un público inversor por naturaleza, por nuestros negocios y demás. ¿Y qué está viendo usted en este sentido como alternativas para aquellos? Como bien dice, muchos ya mudaron sus activos financieros, pero bueno, hay muchos que también tienen que seguir haciendo inversiones, principalmente empresas con su capital de trabajo y lo que pueda haber todavía de pesos, y que con este sistema, digamos, de trabas para hacerse de dólares, tienen que seguir haciendo esas inversiones en pesos. Hoy uno escucha hablar mucho de las inversiones atadas a inflación, es decir, atadas al SER, o atadas al dólar oficial o dólar link, en lo cual está habiendo muchísima demanda en el mercado. ¿Qué está viendo como más atractivo en ese sentido? Usted definió perfectamente
lo que se llama un overhang de pesos, o sea, una tenencia indeseada de pesos que no tengo alternativas, digamos, para hacer lo que yo quiero hacer, que es llevarlo. Esto ya pasó en el 2015, ya pasó otras veces en Argentina, y por lo tanto uno más o menos sabe lo que va a pasar. El primer deporte nacional es la búsqueda de los cuasi dólares, es decir, la compra de cosas que normalmente están atadas al tipo de cambio, bajo el supuesto que el tipo de cambio oficial en algún momento va a ser parecido al tipo de cambio paralelo. Típica de eso son los ladrillos. En este momento hay un mini boom de compras de terrenos en countries y de construcciones chicas, justamente tratando de aprovechar. De la misma manera que en el mes de junio hubo una venta récord de autos importados, porque salían más barato comprar autos importados en la Argentina, vendiendo dólares en el contado con liquidación y comprando autos a dólares oficiales, que esto lo hicieron también en el 2014-2015, y muchas empresas lo que hicieron es compraron sus propios locales que alquilaban, etcétera, etcétera. Ahora es más complicado porque con todo el tema de la pandemia y el trabajo a distancia, mucha gente está reevaluando cómo lo va a hacer. Con los pesos, uno de los errores que cometió el Banco Central en un momento determinado era que tenía una tasa de interés en plazo fijo al 16% anual, digamos 1,5 mensual. La tasa de inflación estaba en 2% mensual, o sea que esa tasa era negativa en términos reales. La tasa de devaluación estaba en el 3,7% mensual, el dólar oficial, y la tasa del paralelo subía por encima del 3,7 porque aumentaba la brecha. En ese contexto, nadie quería tener un plazo fijo. Después de eso, lo que hicieron es bajaron la tasa de devaluación al 2,6 para que sea positiva con respecto al dólar. En promedio, en 7 meses, 0,9% mensual la devaluación por encima de precios. Y fijaron la tasa de interés, digamos, en un nivel del 36%. Entonces ahí armaron el orden natural que pide un argentino. Tener pesos en lugar de dólar, la tasa de interés tiene que ser más alta que la tasa de devaluación. Y para seguir teniendo, digamos, tiene que ser más alta que la tasa de inflación. Eso es lo que explica de alguna manera de que el contado con liquidación ha estado fluctuando y no ha habido grandes variación con respecto a lo que era hace 3 meses. Pero no me alcanza. ¿Por qué? Porque de todas maneras esa plata que va al banco, el banco la guarda en la forma del ELIX y no la puerta y no la vuelve al sistema. Entonces hay muchos fondos que están armando justamente fondos para invertir en bonos indexados, en depósitos indexados, en Dollar Link y cosas por el estilo. Que es exactamente lo que hay que hacer, con el único problema que muchos de los indexados están por arriba de la par. Con lo cual, digamos, no estoy completamente protegido de inflación. Tengo una pequeña pérdida porque el que entró primero me ganó de mano. Pero de todas maneras, estas son lo que hay que hacer con los pesos. ¿Ok? Eso es, digamos, no sé si mi respuesta está completa, pero eso es Está lo que hay que claro, hacer con los pesos. está claro. Voy ahí, tomo ahí una pregunta que hay en el público y de paso me sirve para mezclar un poco lo que es la parte nacional e internacional con un activo que está de moda, que es todo lo relacionado con Bitcoin y criptomonedas. eh, y cómo está viendo este universo que se abre, como también que hoy se está poniendo de moda también en Argentina como una alternativa ante todas las trabas que hay para la compra de otro tipo de activos, ¿no? ¿Qué opinión le merece este activo, tanto a nivel local como alternativa a nivel local, como un activo que hoy pega fuerte en el escenario internacional, ¿no? Mire, yo lo defino como arte abstracto. Vale lo que la gente quiera que vale.
puede valer $1 o $40.000, porque no es algo que tenga realmente un valor transaccional. No me importa que tenga respaldo, no me importa, digamos, si es que el Banco Central no se mete y por lo tanto es un algoritmo que nadie puede tocar. En el fondo, es un problema de confianza. Es un problema de que si la gente lo quiere tener, porque se pone de moda, va a pasar como le pasó al Bitcoin, que llegó a $21.000, digamos, y en un mes se bajó a $8.000. Es un tema de arte abstracto. Y no estoy en condiciones de decir cuánto vale el arte abstracto. Hay algunas porquerías para mi gusto de arte abstracto que cuestan millones de dólares, yo no lo compraría, y hay otros que a mí me gustan, digamos, y que la gente no lo compra. Entonces, yo diría, no lo veo como forma de protegerse. Es tremendamente volátil. Digamos, puedo ganar plata o puedo perder plata. Ahora, luego de eso, está el problema, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Yo creo que hay una enorme burbuja en el mercado de bonos. Desde 1880 hasta la actualidad, la tasa promedio de interés a 10 años es 4,67. La tasa de inflación promedio es 2,2%. O sea que estamos hablando de una tasa real de interés del orden de 2,3, 2,4%. Y la relación precio-ganancia es 16,7. Nosotros ya estábamos en una burbuja cuando la tasa de interés estaba en unos 60. Más aún, 2018, yo dije va a llegar a 3,50 la tasa de interés, llegó a 3,28 y de golpe se cayó a unos 60. Uno de mis grandes errores, digamos, que me obligó a entrar conceptualmente a ver qué pasó y a ver numéricamente qué pasó. Seguida lo explico. Hoy en día, la tasa está en 0,66, una super burbuja, y donde la Reserva Federal acaba de cambiar su objetivo diciendo que no le importaría que la inflación suba un poco del 2% y que va a mantener la tasa de interés baja por largo tiempo. Yo generalmente no uso la tasa de interés de la Fed, sino que uso la tasa implícita en los bonos. Esa es la que uso, que tiene una correlación con la tasa de la Fed. Ahora, como el valor de un activo es el valor presente de los flujos descontados de ingresos descontado a esa tasa de interés, si hay una burbuja en el mercado de bonos que me da una tasa de interés muy baja, por definición tengo una burbuja en el mercado accionario que me da un price earning tremendamente elevado. Yo creo de que usando la frase, digamos, de Greenspan de la, ¿cómo era? Las expectativas exuberantes, digamos, creo que está muy caro, que como la Reserva Federal dijo que va a seguir con la tasa baja por un tiempo, digamos, es posible que todavía dure por un tiempo. Hoy volvió a subir, hoy volvió a calzar récord, digamos, las acciones, pero yo personalmente no me gusta. Yo personalmente comenzaría a pensar en estar líquido, absolutamente líquido. Bueno, ahí me respondió también las otras preguntas que estaban relacionadas con las acciones internacionales, con las tecnológicas puntualmente y con el oro. Está todo en un solo paquete en esa respuesta, ¿no? Todavía no hablé oro y tampoco hablé de las tecnológicas, así que puedo contestar. Bueno, Se dice, yo no lo pude comprobar, que gran parte de la subaccionaria, toda la recuperación y el récord, está explicado por 5 acciones tecnológicas. Y esas acciones tecnológicas están relacionadas justamente con todo lo que fue necesario durante la pandemia. Por ejemplo,
Ayer salieron los resultados de Zoom, digamos, y subió como loco. Y Amazon, digamos, como tengo que comprar a distancia, subo como loco. Entonces hay cambios estructurales que van a ser permanentes. Una de las cosas que yo hice es mirar en Europa. Tomé los datos de ventas minoristas al mes de julio, comparé su máximo nivel de caída y cuánto está ahora. Y en ventas totales, en el mes de julio estuvo al mismo nivel que estuvo en diciembre. O sea que recuperó todo. En la parte de ventas a distancia, llegó a estar 37% arriba y hoy en día está entre 15 a 20. ¿Qué implica eso? Que cuando se abrió la pandemia, el confinamiento, la gente volvió a comprar personalmente, pero hay una parte que es cambio permanente. ¿Okay? Hay una parte que es cambio permanente. En materia de textiles llegaron a bajar 85% y hoy en día está 25% abajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la cosa vuelve a algo parecido a lo que estaba antes de la pandemia, pero hay cambios estructurales que van a quedar permanentes. Por ejemplo, ya había un problema con los shoppings en Estados Unidos. Si ustedes van a Nueva York, la Quinta Avenida y Madison Avenue, van a ver una cantidad enorme de locales vacíos. Los shoppings se estaban fundiendo. ¿Qué hicieron? Amazon comenzó a comprar todos esos locales y comenzó a poner Amazon dentro de los shoppings, pero con su propio sistema. Entonces está claro que los Amazon de este mundo, las energías no renovables, los Zoom de este mundo, trabajo a distancia, ahora está el 5G que está por sacar Apple, digamos, que ya tiene prevendido una cantidad impresionante. Todo eso va a seguir. Lo que hay que ver es si anticipó demasiado o no anticipó. Si eso está por arriba, eso implica que hay otros que todavía no recuperaron. Y hay algunos que van a ser perdedores permanentes. Por ejemplo, muchos de los locales, inmuebles de oficina en el corto plazo, cosas van a ser perdedores. Nos muestra que el sector real Debe ser ancho de banda del doctor. per se, la moneda sirva porque hay miedo de presiones inflacionarias, que eso es lo que acaba de pasar. ¿Ok? Entonces yo diría, el oro era una alternativa, todavía puede subir un poco más, digamos, el oro. Las tecnológicas hay que ver cuánto anticipar. Claro. Bueno, yo para no hacerlo mucho más largo, quiero hacerle sí una pregunta más que hay muchos acá que les gustó mucho el cuadro de los cuatro escenarios que usted presentó. No sé si lo puede volver a poner en pantalla. Y un poco la pregunta es, si usted tuviera que asignarle alguna probabilidad de ocurrencia a estos tres escenarios, en realidad, porque hay uno que no es escenario, ¿cómo distribuiría esas probabilidades? Yo creo que el hecho que hayan anunciado que van a negociar con el fondo y hayan anunciado un déficit de 4,5, que aunque no guste, es mejor que lo que esperaba mucha gente, es una buena noticia. Mi información me dice que el fondo está esperando que Argentina, digamos, vaya y está dispuesto a ayudar, no solo postergando pagos, sino también con parte de la plata
que Argentina no giró. Si hiciéramos el déficit a 3,5, entonces estaríamos con confianza y con ajuste fiscal a la derecha, abajo, y ese escenario es no disruptivo. ¿Qué significa? La actividad crecería posiblemente el año que viene 6, 7% con respecto a este año que caería 12%. Inflación subiría un poquitito ya en la segunda parte de este año, porque van a permitir algunos aumentos de precio, porque el aumento de actividad aumenta algunos márgenes, porque ya permitieron el aumento de combustible, y como no van a dejar atrasar el tipo de cambio, esta tasa de devaluación del 2,5, 2,6 que tenemos ahora, posiblemente en la segunda parte del año se vaya a 3, 3,2%. Entonces, habría crecimiento, había gradualmente una suba de la inflación, pero no explosiva, el tipo de cambio bajaría a la brecha y sería una situación frente a las alternativas aceptables. ¿Es posible? Sí, pero para eso tienen que manejar bien la parte cambiaria y manejar bien la parte fiscal. El escenario no hay confianza y no hay acuerdo con el fondo, es el escenario de, en la palabra crisis, peligros. O sea, gente que quiere aprovechar para profundizar, digamos, todo lo que se hizo mal en la historia argentina. Entonces, no hay confianza, no hay ajuste fiscal, no hay manera que eso aguante, y eso lleva a una situación parecida al 75, al 70, al 89, al 91. ¿Eh? ¿Qué del escenario? No hay confianza, pero sí hay ajuste fiscal, que ese políticamente en un año electoral es complicado. ¿Ok? La única manera que eso se pueda mantener es con plata fresca del fondo. Y que no haya ajuste fiscal y que mejore la confianza, no existe. Entonces, en realidad, lo que están tratando de ver es la probabilidad de las dos diagonales, digamos, el de arriba a la izquierda y el de abajo a la derecha. Yo le tengo tanto miedo al de arriba a la izquierda que prefiero claramente el de abajo a la derecha. Pero creo que al día de hoy tiene un poquito más de probabilidad el de arriba a la izquierda. No ahora, no todavía, va a tardar. ¿Ok? Digamos, no va a haber un salto inmediato. El de la derecha se puede manejar, el haber negociado con el fondo y con la deuda ayuda, y ahí lo que más me preocupa es la ideología del salto cambiario. ¿Ok? Porque por querer hacer cosas bien, pueden hacer cosas mal, no entendiendo cómo funciona la Argentina. Y eso puede venir o de presiones internas, como le dije hace rato, hace ahora el ajuste porque entonces el año que viene tenés todo en bandeja, o por presiones del fondo. No sé si quedó claro cómo veo la probabilidad. Sí, quedó muy claro. Bueno, muchas gracias, doctor, por su tiempo y por la claridad de los conceptos. Muchísimas gracias a todos los clientes, amigos que se conectaron. La verdad que siempre nos acompañan en cantidad y eso es muy bueno. Y no sé, Julio, si querés decir algunas palabras para ya ir cerrando y despidiendo. No, también agradecerle a todos nuestros amigos y clientes, agradecerle mucho a Ricardo, por supuesto, la explicación ha sido muy buena. La verdad que el resumen de todo es lo que nos falta en la Argentina es confianza, como siempre, para poder salir adelante. Creo que, como siempre dijimos, en estas crisis hay enormes oportunidades. Hoy estamos un poco temerosos porque
se ha extendido en el tiempo la pandemia y creo que también se van a extender las dificultades que vamos a tener. Estamos asistiendo a cambios que son muy importantes y de los cuales no tenemos tanta experiencia. Sin embargo, creo que los últimos acontecimientos, sobre todo el arreglo de la deuda, hace que la Argentina al final pueda mostrar alguna luz al final del túnel, en donde podamos volver a recobrar esa confianza que tanto necesitamos. Necesitamos confianza para que se pueda recuperar la economía, no hay ninguna duda. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Fernando, por toda la charla, la coordinación. Gracias, Matías, también. Y por supuesto, muchas gracias, Ricardo, por tu brillante exposición. Que tengan buenas noches y ojalá nos podamos ver pronto. Gracias a todos.